Dios le bendiga de manera especial en esta mañana. Antes de comenzar, debo confesar que vine con la intención de hacerles una maldad a todos ustedes. Porque ya van varias veces que cuando yo vengo con chaqueta y eso, me dicen, hoy tú predicas, ¿verdad? Ya yo sé que siempre que vienes con chaqueta es porque te toca predicar. Y me acordé de mi hija menor, Rebeca, que cuando era pequeñita le gustaba hacernos maldades. Y cuando nos hacía una maldad nos decía, los engañé de bobo. Así que yo vine con la intención de engañarlos de bobo. Así que me puse simplemente un jacket, vine así y ya yo tenía mi estrategia. Pero durante la clase de José tuve que salir un momentito al vehículo y tan pronto salí por la puerta, una hermana me dijo, usted predica hoy, ¿verdad? Y yo dije, ¿cómo lo sabe? Lo sé. Me acordé del Salmo 139 cuando dice, ¿a dónde oiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Y en esta mañana vamos a leer un pasaje que se encuentra en el libro del Evangelio de Mateo, capítulo 25, versos 31 al 46. Mateo 25, versos 31 al 46. Y tan pronto lo consigan, les voy a pedir, si son tan amables, que nos pongamos de pie para dar lectura a la palabra del Señor. Mateo 25, versos 31 al 46. Y dice así, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sedientos y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero,
desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Amantísimo Dios y Padre eterno, Señor, gracias por tu palabra, porque tu palabra vivifica, Padre amado. Y como dijo José esta mañana, esta palabra es espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, Padre amado, los tuétanos, Señor, las coyunturas, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero es palabra vivificante, Padre amado, que dice tu misma palabra, que es útil, Padre Santo, para redarguir, para instruir, Señor, en justicia. Gracias, Señor, que esta palabra haga en esta mañana aquello para lo cual tú los has enviado, en el dulce y santo nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Tengo que admitir que a mí este pasaje en particular me causa un enorme conflicto. En primer lugar, porque estas no son palabras de Pablo, tampoco palabras dichas por ninguno de los apóstoles ni por ningún otro líder de la iglesia primitiva. Estas son nada más y nada menos que palabras dichas por Jesús mismo, tal y como Mateo las registra para la posteridad en el evangelio que lleva su nombre. En segundo lugar, estas son posiblemente las palabras más fuertes dichas por el propio Jesús que aparecen registradas en el Nuevo Testamento. Fuertes porque vemos a Jesús mismo en su posición futura de juez, juzgando, llamando malditos, condenando, sentenciando y finalmente enviando al infierno a un grupo de personas. En tercer lugar, nos confronta con la realidad de que sí existe tal cosa como el infierno. Y para aquellos que tratan de buscar consuelo, predicando que el infierno no es otra cosa que el sepulcro, y que por lo tanto no hay tal sufrimiento eterno, y que cuando morimos todo acaba ahí, fíjese bien que es Jesús mismo quien nos dice que el infierno fue creado originalmente no para el hombre, sino para el diablo y sus ángeles. Por lo tanto, no puede estarse refiriendo meramente a un sepulcro físico, ya que el infierno fue creado para seres espirituales y no físicos. Y para aquellos otros que buscan consuelo predicando que Dios es misericordioso y todo amor, y por ende incapaz de enviar a alguien al infierno, sépase que ese Dios sí es amor. Pero dice la palabra en Hebreos 12:29 que nuestro Dios también es fuego consumidor. Es misericordioso, sí, pero dice también su palabra en 2 de Timoteo 4:8 que es juez justo y su misericordia no es mayor que su justicia. Están al mismo nivel. Y en cuarto lugar, vemos a Jesús juzgando a estas personas, no por todo lo malo que hicieron, sino por todo lo bueno que debieron haber hecho y no hicieron. Y es aquí donde yo tengo el conflicto. Es aquí donde la puerca entorcha el rabo, como decimos aquí en Puerto Rico. Es aquí donde yo como creyente soy confrontado y arrinconado sin escapatoria. No por las palabras fuertes que él pronunció,
no porque lo vemos condenando y enviando al infierno a un grupo de personas, sino porque mucho tiempo, muchos de nosotros hemos creído que si mantenemos una vida cristiana sosegada, no tiramos piedras, ni velamos al guardia, como decimos en Puerto Rico, eso será suficiente para garantizarnos entrada VIP al cielo. Y Jesús mismo nos está diciendo en este pasaje que eso no es suficiente. Ahora bien, eso no quiere decir que tenemos permiso para pecar como nos dé la gana y que Dios no va a tomar eso en cuenta, porque también la palabra es bien clara cuando dice en Gálatas capítulo 5 versos 19 al 21, que dice así: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y añade más en 1 Corintios 6:9, por si acaso algo se quedaba fuera, cuando dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ni los macetas se escapan aquí. Así que estamos claros en eso. Y sabemos que como creyentes debemos andar en novedad de vida, dándole la espalda y alejándonos de toda conducta pecaminosa. El problema consiste en que hemos llegado a creer que si dejamos de practicar dichas conductas, no le hacemos mal a nadie, asistimos todos los domingos al culto y cumplimos con diezmar y ofrendar, olvídate que el boleto al cielo va a ser en primera clase. Y si en adición también asistimos a la clase bíblica, nos van a pegar una estrellita en la Biblia como en los grados primarios. Y si por encima de eso también asistimos al culto de oración, olvídate que eso está ya garantizado. Hemos llegado a creer que la vida cristiana se reduce a la asistencia de una celebración cultica una vez en semana y simplemente evitar todo aquello que a Dios no le agrada. Y hemos logrado convencernos a nosotros mismos que haciendo esto viviremos unas vidas seguras espiritualmente y de esta forma estaremos guardándonos para la vida eterna. Y aunque todo eso suena muy bonito y parece ser la actitud que Dios espera de parte de nosotros, su iglesia, lo cierto es que vivir así no constituye la totalidad de la ecuación de lo que es vivir una vida cristiana comprometida. Eso es solo parte de la ecuación. Pues en adición de todo aquello que como creyente debemos evitar para agradarle y vivir en santidad, Dios también demanda de nosotros, su iglesia, unas respuestas y unas acciones
ante un mundo que se pierde. Unas respuestas y unas acciones ante el pecado que nos asedia. Unas respuestas y unas acciones ante toda fuerza del mal que, como dice segunda de Timoteo 5:4, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Definitivamente, esto es mucho más allá que simplemente evitar el mal. Y no hay duda alguna de que estamos viviendo tiempos sumamente difíciles, no solo en Puerto Rico, sino en el mundo entero. Y es necesario que la Iglesia de Cristo ore y ayune más que nunca. Pero mientras hacemos eso, tampoco nos podemos callar. Dice la Biblia en Hechos capítulo 12 que Herodes, luego de matar a Jacobo, hermano de Juan, viendo que esto había agradado a los judíos, prendió también a Pedro. Y dice el verso 5 de ese mismo capítulo que mientras Pedro estuvo preso, la iglesia hizo oración sin cesar a Dios y Dios le libró de la cárcel. Pero dice también el verso 24, acabando ese mismo capítulo, que la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. De modo que la iglesia ayunó, la iglesia oró, pero nunca dejó de proclamar el mensaje de salvación. La Biblia nos advierte sobre estos últimos tiempos que nos ha tocado vivir, diciendo: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Eso está en Primera de Pedro 4:7. Pero mientras velamos y oramos, también se nos dice en ese mismo libro, un poquito antes, Primera de Pedro 3:15, dice así: y estad siempre preparados. No algunas veces, siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. De modo que la iglesia está llamada en estos últimos tiempos a ser sobria y velad en oración ante Dios, que es de quien proviene toda fuerza, toda fortaleza, unción y poder. Pero también está llamada a estar siempre preparada para alzar nuestra voz contra la injusticia, contra el pecado y proclamar el evangelio de las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. Refiriéndose a la iglesia, dice la palabra en Mateo 16, verso 18: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es curioso, porque siempre que yo escuchaba o leía este pasaje, por alguna razón, yo me imaginaba como una iglesia bien grande, con unas puertas enormes, como las que tiene la catedral en el viejo San Juan. Y que yo veía como unas puertas que se mantenían ahí resistentes y que se mantenían cerradas ante el ataque del infierno. Esa era mi visión. Pero en uno de los seminarios que dio el doctor Sullivan aquí en la Cruzada, nos aclaró que eso no significaba eso. Que lo que nos está diciendo la palabra de Dios en este pasaje es que es la iglesia quien ante la resistencia del infierno toma la ofensiva, atacando y derrumbando las puertas del infierno
para entrar donde el diablo no quiere que entremos y proclamar la verdad y rescatar las almas con la autoridad que nos ha sido dada en el nombre de Jesús. Hoy más que nunca se hace imprescindible que sepas y estés claro de cuál es la posición para la cual has sido llamado dentro del cuerpo de Cristo, en este tiempo y en este lugar. Y que una vez sepas cuál es esa posición, la asumas. Porque dice la Escritura en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las obras que Dios quiere que tú y yo hagamos ya han sido preparadas de antemano para que las hagamos. Ya están ahí y no es una opción. No es opcional, no es si tengo tiempo, no es si me acuerdo, no es si tengo deseo de hacerlo. Están preparadas de antemano y están ahí esperando por nuestra respuesta. Tenemos que estar claros de una cosa. Tú y yo no estamos aquí por casualidad. Tú y yo estamos aquí hoy porque hemos sido llamados con un propósito. Y es mejor que lo creamos así, porque esa es la realidad. Por ende, tú y yo tenemos una función y una labor que realizar aquí, sea cual sea. Ten por seguro que tu labor es importante y Dios cuenta con ello. Cuando volvemos al pasaje de Mateo 25 y analizamos en detalle las acciones descritas que acabamos de leer en los versos 42 al 44, no podemos más que sorprendernos de la sencillez que estas acciones conllevan en contraste con el resultado o las consecuencias de hacerlas o no hacerlas. Estas son acciones que cualquier persona puede realizar. No requieren de habilidades especiales, sino de prestar una sencilla ayuda a las personas con las cuales nos encontramos día a día. Estamos hablando y la palabra nos describe acciones tan sencillas como simplemente dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, recibir con amabilidad y consideración al forastero y al extranjero, vestir y suplir la necesidad física del necesitado. Tan sencillo como visitar, acompañar, consolar y animar tanto al que está enfermo como al que está preso, ya sea en una cárcel física o una cárcel espiritual. A lo que Dios nos quiere llevar es que no hay tarea pequeña
Y aún el gesto más pequeño e insignificante puede hacer toda la diferencia en la vida de aquel que sufre necesidad. Y que estamos llamados a hacer esa diferencia. A lo que no estamos llamados es a la indiferencia. Dice la Escritura también en Proverbios 3, 27, 28. No te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle hoy. Jesús nos confronta cara a cara con esta innegable realidad, que todo lo que hagamos por nuestros semejantes, a Él se lo hacemos. Pero por otro lado, todo aquello que nos neguemos a hacer por ellos, teniendo la oportunidad y la capacidad de hacerlo, se le niega a Él. Este es uno de los pasajes más gráficos que Jesús predicó. Y su lección es tan clara como el agua, que Dios juzgará a las naciones, no solo de acuerdo con aquellas cosas que debieron evitar y que hicieron, sino también de acuerdo con aquellas cosas que fuimos llamados a hacer y no hicimos. Muy raras veces pensamos en ello, pero la palabra es clara. Y no hay manera de evadir eso. Hay cosas que Dios requiere de nosotros. Y en estos últimos tiempos, cuando la cosa se pone difícil, es cuando más tenemos que marchar. Antes de que la epidemia del COVID llegara a nuestra isla, tuvimos la oportunidad a través de los medios de noticias y de las redes sociales de ser testigos de los estragos que el COVID estaba haciendo en países tales como España, Italia y en varios estados de la nación norteamericana. Y pudimos ver cómo la pandemia había hecho colapsar el sistema de salud de esos países. Esto hizo que nuestro gobierno cobrara conciencia de la magnitud de la amenaza que se cernía sobre nuestra isla. Y los llevó a tomar unas medidas agresivas de control que, aunque en ocasiones fueron criticadas, lo cierto fue que nuestro sistema de salud, a diferencia de muchos otros, no colapsó. Hoy no ha pasado aún la pandemia del COVID y otra pandemia aún mayor amenaza nuestra isla. Un virus que con nombre de equidad viene con la misión de trastocar nuestra sociedad e instituciones, destruyendo el concepto bíblico de la familia y contaminando la mente y el corazón de nuestros niños y de nuestra juventud. No obstante, al igual que como pasó con el COVID, Dios ha sido tan misericordioso con Puerto Rico que nos ha dado la oportunidad de dejarnos ver los estragos que esta ideología ha hecho en lugares como España, Canadá y Argentina, entre otros. Y nos está dando la oportunidad de cobrar conciencia de la magnitud de la amenaza
que una vez más se cierne sobre nosotros. Recientemente estuve viendo una entrevista que se le hiciera a un joven argentino radicado en Canadá llamado Pablo Muñoz Iturrieta, doctor en filosofía política y legal. Decía este joven argentino que lamentablemente en su país, cuando se aprobó la ley de identidad de género en mayo del 2012, muy pocas personas sabían de qué se trataba. Dado que él radica actualmente en Canadá, procedió a contar de primera mano los efectos que la ideología de género ha tenido en dicho país. Cosas que él ve y está viviendo actualmente. En primer lugar, con el falso argumento de que la orientación sexual es algo innato que no se puede cambiar, se han empujado leyes que prácticamente han aprobado la pedofilia, bajando la edad mínima para consentir en tener sexo con un adulto hasta los 14 años y quieren bajarlo más. Inclusive el CBC, que es el medio noticioso oficial del país, ha reconocido que Canadá se ha convertido en un paraíso para los pedófilos. De hecho, la zoofilia está reconocida como una orientación válida y legal en Canadá, que es la unión de un hombre o una mujer con un animal. El código para la adopción y el trato de menores permite que el Estado pueda remover los hijos de aquellos padres que no acepten la ideología de género y la identidad sexual de sus hijos. Y en el 1999, el Tribunal Supremo de Canadá dictaminó que el declarar el matrimonio como una relación exclusiva entre un hombre y una mujer va contra los derechos humanos y por lo tanto está prohibido. Cuando se aprueban las uniones entre homosexuales en un país, el asunto no es que se está subiendo esa unión a la misma categoría de un matrimonio normal entre un hombre y una mujer. No. El problema es que lo que se está haciendo es que se está rebajando el concepto bíblico de matrimonio a algo banal o insignificante. Destruyendo el concepto bíblico del matrimonio, se abre una puerta donde cualquier persona se puede casar con un animal, con un objeto, tales como un árbol, un puente o un edificio, y ya eso está ocurriendo. En Toronto, Canadá, hay un hombre de 50 años que decidió ser una niña de 6. Y en vez de proveérsele ayuda, que es lo que realmente necesita, se le otorgó el cambio de género y se le cambió también la fecha de nacimiento. Como resultado, el hombre se matriculó en una escuela y asiste junto con los estudiantes de primer grado. Nadie puede protestar ni hacer nada al respecto, porque el rechazar el género autopercibido de una persona tiene consecuencias graves que incluyen hasta 8 meses de cárcel y multas de hasta $20,000. Esto parece ciencia ficción,
pero es la triste realidad y es lo que quieren traer para nuestra isla. Una de las cosas que los representantes de estos movimientos están tratando de hacer en Puerto Rico, igual como ha ocurrido en Canadá y en otros lugares, es introducir cambios aparentemente pequeños en las leyes existentes del país para producir cambios. Y son cosas que hacen, mira, tan sencillos como añadiendo términos. Donde quiera que se hable de sexo en las leyes, ellos añaden el término identidad de género u orientación sexual. Cuando se habla de discrimen, ellos añaden discrimen real o percibido. Y también tratan de cambiar las definiciones. ¿Hasta dónde llega eso? Pues muy sencillo. En Canadá no hubo debate sobre el aborto. Así que en Canadá el aborto no es legal. Pero ¿qué hizo el primer ministro Justin Trudeau? Simplemente reformar el Código Penal, cambiando la definición de persona humana. En Canadá, la persona humana es todo aquel que haya salido completamente del vientre de su madre. De modo que el bebé no nacido no se le considera persona humana, por lo tanto, está desprotegido. De manera que aún hasta el momento de nacer se le puede inyectar una solución salina en el cerebro y hacerlo morir. Y eso es sin que el aborto sea legal. Pero si tú cambias la definición, ya eso no es un ser humano. Y cosas pequeñas que tú piensas que no va a hacer la diferencia, hace toda la diferencia del mundo y abre una puerta que se extiende como abanico y no tenemos idea de hasta dónde eso puede llegar. En Argentina, ellos tienen un programa que se llama ESI y esas son las siglas de Educación Sexual Integrada. Para los niños de 2 años hasta 9 años, ellos tienen en el currículo autocomplacencia sexual como parte del currículo. Y después de los 10 años, prejuegos sexuales y juegos sexuales. Y ya hay casos que se están tratando de llevar a corte, porque cuando ellos le explican que las niñas pueden tener pene y que los varones pueden tener vaginas, ya han tenido casos de maestros que muestran sus genitales a los niños y que han hecho que los niños se muestren los genitales unos a otros. Y queriendo aparentemente prevenir el abuso sexual, lo que han hecho es creando las condiciones propicias para que esto se dé. Y una de las cosas que estaba explicando este psicólogo, y es que nosotros venimos con un sistema que se va desarrollando, que forman en nosotros unos diques de protección, que cuando hay una conducta que no nos agrada, nos crea asco, vergüenza y temor. Pues como parte del currículo, hay una parte que es hacer que los niños pierdan la vergüenza. Y cuando tú haces eso, derrumbas las fronteras que precisamente los protege. Y cuando tú derrumbas eso en un niño, después tienes un adulto que no tiene inhibiciones en sus impulsos sexuales. Y no tiene nada que lo inhibe inclusive para hacerle daño a otra persona. ¿Cuántos días?
yo quiero hacer una pregunta. ¿Cuántas personas aquí han escuchado sobre los principios de Yogyakarta? Levante la mano quien ha escuchado sobre los principios de Yogyakarta. Pues le voy a decir lo que son los principios de Yogyakarta. Consta de 29 principios que fueron elaborados en el año 2006. En el año 2006, en la ciudad de Yogyakarta, en Indonesia, a raíz de una solicitud efectuada por las Naciones Unidas. Para su confección colaboraron 29 expertos en derechos humanos y derechos internacional de 25 países diferentes. Los principios de Yogyakarta, y eso usted lo puede googlear y le da toda la información. Yogyakarta se escribe con Y las dos veces y K, Yogyakarta. Estos principios fueron desarrollados para prevenir patrones de abuso contra las personas debido a su orientación sexual o a su identidad de género real o percibida. Pueden ver que estos lenguajes no es que aquí no es que aquí en Puerto Rico se están creando leyes y resoluciones. Se están copiando leyes y resoluciones y estrategias que forman parte de una estrategia global. Y estos principios, como dije aquí, para aparentemente prevenir los patrones de abuso contra las personas debido a su orientación sexual o a su identidad de género real o percibida, establecen estándares de carácter global sobre los derechos sexuales e igualdad de género que todos los estados deben de cumplir. Estos principios vienen acompañados por recomendaciones dirigidas a los estados e incluye recomendaciones adicionales dirigidas al sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas, a las instituciones nacionales de derechos humanos, a los medios de comunicación, a las organizaciones gubernamentales, no gubernamentales y a las agencias financieras. ¿Y qué es lo que están haciendo? Que ahora estas compañías multinacionales, aparentemente en aras, ¿verdad?, de promover la equidad y eso, cuando van a abrir una operación en un país, y especialmente un país pobre, les requieren y le exigen como condiciones que ellos aprueben en su país leyes que vayan conforme a la ideología de género. Y si no las aprueban, no abren la operación en su país. Esto los pone contra la espada y la pared. Porque tú ves a un país pobre y tú le ofreces, esto es lo que tengo, te voy a crear tantas fuentes de empleo, pero tienes que hacer esto. Inclusive hay instituciones financieras que están requiriendo este tipo de ley para ellos renovarle los préstamos. Así de agresivo está la cosa. Y aquí entran pues fundaciones como la de George Soros, la de Bill Gates, Clinton, McKinsey, Warren Buffett, inclusive la fundación de Clinton, dentro de ellos tienen a Google, Yahoo y todas esas compañías haciendo esta presión. De hecho, estos principios que se establecieron en el 2006 fueron presentados como una carta global para los derechos LGBT en el 2007 ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra. Y sus redactores pretenden que los principios de Yogyakarta sean adoptados como una norma universal. Esto es, como un estándar jurídico
internacional de cumplimiento obligatorio para los estados, ante lo cual hay algunos que se han expresado con reserva. Y en el 2017 se añadieron 9 principios adicionales a estos 29 principios originales, entre los que se encuentran el que los estados dejen de registrar el sexo o género de las personas al nacer, que ni siquiera se registre, para dejarlo como una hoja en blanco. A diferencia de lo que ocurrió con el COVID, no es el gobierno ni el Departamento de Salud quien está llamado a combatir esta pandemia espiritual. Es la iglesia. La iglesia es la única que tiene la autoridad del cielo, la unción y el poder del Espíritu Santo para pararse en la brecha y decir: detente en el nombre de Jesús. El 14 de agosto hay una marcha convocada que va saliendo del Capitolio hacia la fortaleza para expresar nuestra oposición a la imposición de la ideología de género y a todos los proyectos y resoluciones relacionados que se pretenden aprobar. A mi entender, personalmente, yo sé que y entiendo que es momento de seguir orando, pero también es momento para mí, cada cual haga su análisis, también es momento de actuar y de apoyar a aquellos que valientemente están dando la batalla en primera fila en nuestra legislatura y en otros frentes simultáneamente. Yo creo que si bien los hambrientos y los sedientos deben ser saciados, los desnudos cubiertos, los extranjeros recibidos con misericordia y los enfermos y encarcelados visitados y consolados. También los niños indefensos deben ser protegidos de las garras del maligno. Y aquellos que aún no han nacido y no tienen voz deben ser preservados para vida. Yo no quisiera tener que estar ante nuestro Rey ese día y escucharlo decir: porque estuve desprotegido y no cuidaste de mí, y aún no nacido y sin voz, y no hablaste por mí. Debo confesar que hay personas que se me han acercado y me han dicho: hermano, pero es que tarde o temprano eso va a pasar. Está profetizado. La apostasía va eventualmente a arropar el mundo. Mi respuesta más sincera es que yo no pretendo cambiar el mundo necesariamente, ni el curso de las cosas que han de suceder. Pero por más que busco en la Biblia, tampoco he encontrado un pasaje que justifique el que la iglesia se entregue sin dar batalla. Y
he considerado mucho el asunto. Y las palabras que vienen a mi mente son las palabras de Jesús escritas en Juan, capítulo 9, versos 4 y 5, cuando dice: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y esa es la función de la iglesia. Va a haber un momento en que se va a hacer de noche, en que ya no haya nada que hacer. Pero mientras la luz del día dure, mientras la unción y el poder del Espíritu Santo esté derramado y se manifieste en este mundo a través de la iglesia, tenemos que trabajar y nadie nos va a callar. Y como leímos en el pasaje, lo que Dios requiere de nosotros no es nada que no podamos hacer. Ese día yo voy a ir y yo simplemente me voy a hacer contar. Un cuerpo físico más, diciendo que mi Señor y Rey es Jesucristo. Y que fuera de su palabra no hay ninguna verdad, ni ninguna ideología, ni ningún otro estilo de vida. Y si en este día usted se siente tocado, y si usted quiere también hacerse contar, y si usted quiere también pararse en la brecha, le voy a pedir que ahí donde está se ponga de pie. Pero sabe que Dios le va a estar mirando. Y sabe que Dios le va a encomendar. Y Dios le va a encargar. Y Dios le va a poner responsabilidad. Y Dios le va a poner carga. Padre Santo, Dios eterno, Señor, gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Pero tu palabra también es vivificante, Padre, y es como fuego, y es fuego consumidor, Padre amado. Y decía el profeta, Padre amado, que aunque trataba de callarse, Señor, no podía. Era como un fuego en su interior, Padre amado. Y te pedimos que esa llama de fuego, Padre, arda en nuestro corazón. Y que no importa lo que veamos a nuestro alrededor, Padre amado, nos mantengamos mirándote a ti, Padre Santo, como dice la palabra, mirándote, Padre amado, mirando al invisible, Padre amado, en esperanza contra esperanza, Señor, no considerando, Padre amado, simplemente los tiempos malos, ni las dificultades, ni los obstáculos, ni las consecuencias, Padre Santo, pero acordándonos, Señor, de que va a llegar el día, Padre, en que va a haber un juicio de las naciones, Padre amado, va a haber un día en que tú vas a ajustar cuentas, Señor. Y nos vas a pedir no solamente, Señor, qué dejamos de hacer, Señor, Padre amado, Señor, sino qué cosas hicimos, Señor, por ti. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, en el dulce y santo nombre de Jesús. Amén y amén.